Seguimos avanzando en el mundo ahora de France 24 y yo soy Rodrigo Sedano. Vamos a estar en estos minutos trayéndoles todas las noticias internacionales. Vamos con los titulares. Mientras en Caracas se reunieron el director de la CIA, John Ratcliffe, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien no descartó un desplazamiento a la capital estadounidense, en Washington este viernes María Corina Machado ofreció una rueda de prensa y agradeció el apoyo de Donald Trump. Irán entró en su segunda semana de bloqueo de Internet por las protestas contra el gobierno. Al tiempo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, conversó con el presidente Masoud Pezeshkian y le ofreció ayudar a desescalar la crisis interna. También ofreció a Israel mediar con Teherán. Y hay división en Corea del Sur luego de que un tribunal condenara al expresidente Yoon Suk-yeol a 5 años de prisión por su intento fallido de imponer la ley marcial en diciembre de 2024, una sentencia para algunos demasiado leve, mientras que su defensa denunció un fallo político y anunció que apelará. Abrimos este informativo con la mirada puesta en Venezuela. El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió el jueves en Caracas con la presidenta encargada de ese país, Delcy Rodríguez, así lo informó el periódico The New York Times. Las partes hablaron de cooperación en materia de inteligencia, estabilidad económica y la necesidad de garantizar que Venezuela deje de ser un refugio seguro para narcotraficantes. Al tiempo, en Washington, María Corina Machado le entregaba la medalla del Nobel a Donald Trump, algo que el Comité del Nobel ha criticado. Nos lo cuenta Hugo Caro Jiménez. Las dos caras de la política venezolana de cerca a Donald Trump. El jueves, la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, le entregó a Trump la medalla que recibió al ser condecorada con el Premio Nobel de Paz. Esto incluso después de que el republicano no la respaldara para hacerse cargo del poder venezolano tras la captura de Nicolás Maduro. Este viernes, los políticos de Noruega, el país de donde viene el galardón, mostraron su indignación por el gesto de Machado. The Guardian recogió sus declaraciones, como las del exalcalde de Oslo, Raymond Johansen. Esto es increíblemente vergonzoso y perjudicial para uno de los premios más reconocidos e importantes del mundo. Su otorgamiento está ahora tan politizado y es tan potencialmente peligroso que fácilmente podría legitimar un desarrollo contrario a la paz. La transferencia de la medalla hizo que hasta el mismo Centro Nobel de Paz se pronunciara. Una vez anunciado un premio Nobel, no puede ser revocado, compartido ni transferido a otros. La decisión es definitiva y perdura para siempre. Una medalla puede cambiar de propietario, pero el título de un premio Nobel de la Paz, no. Y mientras Machado cedía su medalla lejos de cámaras, ese mismo día el director de la CIA se reunía en Caracas con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, según una investigación del New York Times publicada este viernes. Un funcionario estadounidense afirmó que el señor Ratcliffe se reunió con la señora Rodríguez por orden del señor Trump para transmitirle que Estados Unidos espera con interés una mejor relación de trabajo. De esta manera, los encuentros simultáneos del jueves en Caracas y Washington ponen en relieve la postura del oficialismo y la oposición venezolana a la voluntad del presidente estadounidense. Precisamente la líder opositora venezolana, María Corina Machado, declaró este viernes durante una rueda de prensa que su país va a ser libre con el apoyo de Estados Unidos y el presidente Donald Trump. Machado aseguró que tienen la tarea ahora de prepararse para tomar el gobierno cuando llegue el momento correcto. On January 3rd, 2026, el 3 de enero de 2026, un gran logro fue alcanzado y definitivamente ahora estamos en los primeros pasos de una verdadera transición a la democracia que tenga no solo un impacto inmenso en la vida de todos los venezolanos, aquellos que se quedaron en nuestro país, aquellos que se vieron forzados a huir. En todas partes del mundo tendrá un impacto inmenso, en la región, en nuestro hemisferio y debo decir que incluso más allá, en todo el mundo. Delcy Rodríguez, yes, she's a communist.
Delcy Rodríguez, sí, es una comunista, es la principal aliada y representante del régimen ruso, de los chinos y de los iraníes, pero ese no es el pueblo venezolano y tampoco lo son las Fuerzas Armadas. Entonces, tengo una profunda confianza de que tendremos una transición organizada. Es una fase complicada en la que estamos ahora. Parte del trabajo sucio está siendo hecho por ellos. Luego, el resultado de una transición estable será una Venezuela orgullosa, que va a ser el mejor aliado que Estados Unidos haya tenido jamás en las Américas. Y seguimos hablando de Donald Trump, porque el presidente de Estados Unidos ha dicho ahora que no ve razón para usar la ley de insurrección por las protestas en Minneapolis, pero que si la necesitara la usaría. Palabras que calman la tensión tras la amenaza de usar esta ley ante la situación de protestas generalizadas en la ciudad, después de que un agente del ICE matara a una ciudadana el pasado 7 de enero. Y vamos a la ciudad brasileña de Río de Janeiro, que ha sido este viernes el escenario del encuentro entre el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Un abrazo entre dos de los principales impulsores del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que va a ser firmado este sábado en Asunción, la capital de Paraguay. Con ello se va a crear la zona de libre comercio más grande del mundo. Vamos a escuchar las declaraciones de los mandatarios. El acuerdo que se firmará mañana en Asunción, Paraguay, es bueno para Brasil, es bueno para el Mercosur, es bueno para Europa y, sobre todo, es muy bueno para el mundo democrático y para el multilateralismo. Y muy bueno, sobre todo, para el mundo democrático y para el multilateralismo. El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur envía un mensaje contundente. Les damos la bienvenida al mercado más grande del mundo y a la mayor zona de libre comercio del planeta. Vamos ahora hasta Irán. Allí las protestas han bajado de intensidad, consecuencia de la represión que deja al menos 2.500 personas muertas. En el campo diplomático, el presidente ruso Vladimir Putin se comunicó con su par iraní, también con el primer ministro de Israel, para ofrecer la mediación del Kremlin para poder estabilizar así la situación en la región. Mientras tanto, Donald Trump agradeció a Teherán por cancelar al menos 800 ejecuciones programadas. Nos lo cuenta Ramiro Cueva Verena. Tras días de tensión y violencia que dejaron un alto saldo de muertos, las protestas disminuyeron en Irán. En este contexto, algunos nacionales emprendieron el regreso tras irse a Turquía días atrás. Llegué a Turquía hace 3 días. Los problemas se habían aliviado un poco. No tenemos noticias de allí desde hace 3 días. Por lo que sabemos por la televisión y los noticieros turcos, la situación está relativamente tranquila ahora. Tras lo sucedido en las últimas semanas, la situación es percibida de forma variada por los propios iraníes. No aceptamos a Trump, pero queremos que la situación mejore en Irán. El costo de vida es alto, pero también es un país con una historia difícil. No queremos que Trump venga. Pensando en calmar las aguas en la región, quien apareció en las últimas horas fue Rusia. El presidente Vladimir Putin se comunicó con su par iraní, Mahmoud Pezeshkian, para abogar por una desescalada en Medio Oriente. El ruso también mantuvo un diálogo telefónico con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para ofrecer una mediación rusa y garantizar la estabilidad regional. En contrapartida, el líder de la agencia de espionaje israelí arribó este viernes a Estados Unidos para hablar sobre la situación en Teherán. Y en medio de la inestabilidad en Irán y en la región aparece también el escenario libanés y en concreto el grupo Hezbollah, aliado histórico de Irán. Surge ahora la pregunta de si podrán apoyar militarmente a la República Islámica ante una hipotética ofensiva de Estados Unidos. Esto en medio de nuevos ataques al grupo armado por encima del río Litani en el sur del país. Nos lo cuenta Etel Bonet desde el Líbano. La posibilidad de una ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán coloca al Líbano y especialmente a Hezbollah en el centro de los cálculos regionales. Informaciones publicadas en Beirut señalan que Washington estudia una operación en 2 fases y que la primera tendría como escenario el territorio libanés. Según fuentes diplomáticas y de seguridad, esta fase inicial buscaría neutralizar las capacidades militares de los aliados regionales de Teherán y en este marco Israel ha intensificado ataques contra posiciones de Hezbollah al norte del río Litani,
apuntando túneles, depósitos de armas y plataformas de lanzamiento. El objetivo es impedir que el movimiento libanés pueda abrir un segundo frente en caso de una confrontación directa con Irán. Para Líbano, el equilibrio es delicado. Países que siguen de cerca la situación en Líbano intentan evitar que Hezbollah se involucre en una guerra más amplia. El mensaje es claro: cualquier intervención desencadenaría una respuesta militar israelí de gran escala sobre el territorio libanés. En paralelo, parte de la ayuda internacional prometida al ejército libanés está condicionada a los avances hacia el monopolio estatal de las armas. Conferencias previstas en París y Doha buscan preparar este escenario. Hezbollah, debilitado tras su última guerra con Israel y la pérdida de su corredor sirio, aún así conserva capacidad militar y una fuerte implementación social. Si el régimen iraní se debilita, perdería su principal aliado estratégico, pero podría ser empujado a transformarse políticamente y mantener un brazo armado reducido o entrar en tensiones internas. Así que cada movimiento hacia Irán se refleja ya en Beirut. Veamos la situación también en la vecina Siria. Sheikh Maskut, que fue alguna vez el último bastión de la administración autónoma kurda de Alepo, está ahora bajo el control del gobierno de Ahmed al-Shara. Tras enfrentamientos mortales que obligaron a 140.000 personas a huir, las familias comienzan a regresar a sus hogares. Los detalles en este informe de nuestra corresponsal de France 24, Dana Alboz. Después de días de intensos combates en Alepo, la segunda ciudad más grande de Siria, miles de personas están regresando a sus hogares. Autobuses están llevando a las familias de vuelta al barrio de Sheikh Maksud. Atrapada entre el miedo y la inseguridad, esta familia kurda se vio obligada a huir después de que fuertes bombardeos alcanzaran la zona. Llegamos hoy, estuvimos una semana en Afrin con mi esposa y mis hijos. Teníamos miedo por los bombardeos y los disparos. ¿Se supone que debemos pasar la vida con miedo? Dejar nuestras casas sin nada, ya es suficiente. Los enfrentamientos estallaron tras el fracaso en la implementación de un acuerdo entre el gobierno de Ahmed al-Shara y las fuerzas democráticas sirias de mayoría kurda, que fueron evacuadas hacia el noreste. En la Siria posterior a Assad, donde la violencia sectaria continúa sacudiendo al país, las fuerzas gubernamentales han tomado el control de los últimos barrios de Alepo que estaban en manos kurdas, comprometiéndose a proteger la población civil. Más de 140.000 personas fueron desplazadas en menos de una semana. Estamos limpiando los barrios de los escombros de la guerra para permitir que la gente regrese. Como gobernación estamos trabajando para asegurar el transporte para quienes necesitan ayuda. Algunos, mientras hablamos, también están regresando a Sheikh Maksud por su cuenta. Estos distritos ahora se consideran partes administrativas de Alepo, pero a medida que el control cambia sobre el terreno, las tensiones aumentan en el noreste de Siria, una zona controlada por las FDS y que abarca casi una cuarta parte del país, lo que eleva nuevamente el riesgo de una reanudación de la violencia. Hay división en Corea del Sur después de que un tribunal condenara al expresidente Yoon Suk-yeol a 5 años de prisión por su intento fallido de imponer la ley marcial en diciembre de 2024. Una sentencia para algunos demasiado leve. El Tribunal del Distrito Central de Seúl declaró a Yoon culpable de movilizar al Servicio de Seguridad Presidencial para impedir que los investigadores ejecutaran una orden de arresto en su residencia. Vamos a ver el informe. 5 años de cárcel para el exmandatario de Corea del Sur. Este viernes un tribunal condenó a Yoon Suk-yeol por obstrucción a la justicia. Primer veredicto de una lista de 8 procesos en su contra, en parte relacionados con su fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2024. La defensa del exmandatario denunció un fallo político y anunció que apelará. El veredicto de culpabilidad de hoy es una decisión que simplifica en exceso el límite entre el ejercicio de la autoridad constitucional del presidente y la responsabilidad penal. Si este razonamiento se mantiene, ningún futuro presidente podrá tomar decisiones en tiempos de crisis. Destituido en abril del año pasado, Yoon es todavía acusado de insurrección, aunque él insistió que no quería someter al país a un régimen militar prolongado, argumentos que dividen la opinión de la nación peninsular asiática.
En general, cuando veo las acciones del presidente Yoon, sinceramente pienso que a nivel personal la sentencia fue un poco demasiado indulgente. Si se quiere detener a un presidente deben seguirse los procedimientos legales, pero esos procedimientos no se siguieron y todo quedó en manos de un pequeño grupo. Y como no pudieron lograrlo desde el inicio, intentaron otra vía e hicieron este juicio. Esto quedará en la historia. Es vergonzoso. Sin mucha violencia, el decreto de Yoon había desatado la mayor crisis política en Corea del Sur desde la época de las dictaduras de los años 70 y 80. La Fiscalía Especial solicitó el martes la pena de muerte, aunque el país no la aplica desde 1997. Pues de esta forma nos despedimos. Yo les invito a que sigan aquí con nosotros en France 24, que enseguida volvemos con mucho más. ¿Hacia dónde va Europa? ¿Cuál es su peso en la balanza global? Un repaso a la actualidad de los 27 países de la Unión Europea, con reportajes y entrevistas de nuestra corresponsal en Bruselas. Europa hoy, en France 24 y France24.com.